A ver, ¿qué pensarían si les digo que uno de los pasajes, digamos, más complicados de la Biblia guarda la promesa de una herencia increíble y que la clave para entenderla toda está escondida en una historia, la de un viejo relojero? Bueno, en este análisis justo eso vamos a hacer, descifrar una verdad espiritual profundísima usando una parábola, una historia sencilla para que todo quede más claro. Y aquí arranca nuestra historia. El protagonista es don Julián, un hombre, ya saben, de esos que hablan poco pero hacen mucho. Un artesano, un relojero. La cosa es que, cuando falleció, no dejó a sus hijos una fortuna, de esas que se ven. No, les dejó algo mucho, mucho más misterioso. Una simple nota. Imagínense la escena. Los hijos esperan respuestas y lo que reciben es un acertijo. La nota decía: lo más valioso que poseo no está en el banco, sino en el tiempo que logré detener. ¿Qué significa eso? Vaya desafío que les dejó don Julián. Una prueba que los obligaba a ver más allá de lo obvio. Y claro, la reacción fue inmediata. Dos de los hijos se pusieron a buscar como locos, revolvieron toda la casa buscando tesoros escondidos, lamentándose con cartas viejas. Pero el hijo menor, Mateo, hizo algo distinto. Se fue en silencio al taller de su papá, empezó a poner orden y su atención se centró en un objeto. Ese viejo reloj de bolsillo que él recordaba nunca había funcionado. Y bueno, la paciencia de Mateo rindió sus frutos. Se dio cuenta de algo increíble. El reloj no estaba roto por casualidad. Los engranajes estaban trabados a propósito. ¿Y la hora que marcaba? Las 18:45, ni más ni menos que la hora exacta en que había nacido su madre, quien ya había fallecido hacía muchos años. Eso no era un error, para nada, era un mensaje. Con mucho cuidado, Mateo movió las manecillas justo a esa posición. Y de repente, ¡un clic! La tapa de atrás del reloj se abrió sola y reveló un compartimento secreto. Adentro no había joyas ni oro. No, había una llavecita y una coordenada geográfica. Ahí estaba, la clave para la verdadera herencia. Esa llave los llevó a los papeles, a los títulos de propiedad de un viñedo. Su padre lo había comprado en secreto. Y no se trataba solo del valor del terreno, que era mucho. Era un refugio, un lugar pensado para que la familia volviera a conectarse. Al final, el verdadero tesoro fue entender la intención, el corazón de su padre. Ahora, esta historia, la de un padre y su herencia tan bien pensada, no es solo un cuento. Es de hecho el puente perfecto para que podamos entender un concepto teológico muy parecido que encontramos en la carta a los Efesios. Entonces, vamos para allá. Efesios capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo nos describe cómo los creyentes recibimos una herencia divina, una herencia diseñada, fíjense, con el mismo cuidado, con el mismo propósito que el reloj de don Julián, solo que por un artesano celestial. Miren esta palabra griega clave, eklerotimen. Su significado es fascinante, porque es doble. No se trata solo de que recibimos una herencia de Dios, es que además nosotros mismos somos su herencia. Nosotros somos su tesoro, su posesión más valiosa. El texto es brillante en cómo nos muestra la expansión de este plan. Pablo hace un cambio de pronombres, sutil pero crucial. Primero habla de nosotros, que se refiere a los primeros creyentes, los que eran judíos. Pero luego se dirige a ustedes, los gentiles, como la gente de Éfeso. Esto nos deja clarísimo que el plan de Dios desde siempre fue incluir a todas las naciones en esta herencia. Muy bien, entonces, si existe esta herencia tan increíble, la pregunta es, ¿cómo se accede a ella? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, así como Mateo tuvo que seguir unos pasos para abrir el reloj, el texto bíblico nos describe un proceso muy claro. El proceso arranca con dos acciones. Lo primero es oír. Oír la palabra de verdad, que es el mensaje del Evangelio. Es lógico, sin conocimiento no puede haber fe. Y lo segundo es, justamente, creer. Esta es la respuesta personal, la confianza en ese mensaje que se oyó. Es el sí acepto que nos une a este plan. Pero ojo, la historia no termina con nuestra respuesta. Dios hace algo más, algo extraordinario para confirmar que esta herencia es nuestra. Nos da una garantía divina, como una especie de llave celestial que nos asegura que todo esto es 100% real. Para entender bien esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, al mundo antiguo. Un sello, os fragis en griego, era esa marca de cera o arcilla que se ponía sobre algo importante. Si un documento, por ejemplo, tenía el sello del rey,
Todo mundo sabía a quién le pertenecía, que era auténtico y que estaba súper protegido. Pues bien, el texto dice que el Espíritu Santo es ese sello de Dios sobre el creyente. Y esto tiene 3 implicaciones poderosísimas. Primero, la propiedad. Le pertenecemos a Dios. Segundo, la autenticidad. Nuestra fe es genuina, validada por Él. Y tercero, la seguridad. Estamos bajo su protección hasta el mero final. Pero esperen, que hay más. El Espíritu Santo no es solo un sello, también es un arrabaón. Esta es una palabra que viene del mundo de los negocios. Significa el pago inicial, el anticipo, el depósito de garantía. Es, digamos, una probadita de todo lo bueno que viene después. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. La herencia no es algo solo para el futuro, no. Ese anticipo, esa garantía, significa que ya podemos disfrutar de muchísimos de sus beneficios aquí y ahora, en el presente. La herencia que ya tenemos es inmensa, incluye de todo, desde el perdón de los pecados hasta poder tener acceso directo a Dios. Pensemos en esto por un momento. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros, hoy. Son tesoros que tienen un valor incalculable para la vida de todos los días. Ok, ya vimos qué es la herencia y cómo se recibe. Pero falta la pregunta final. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo este plan tan detallado, tan elaborado? Bueno, el texto es súper claro al respecto. Esta frase se repite una y otra vez, como un coro a lo largo de todo el pasaje. El objetivo final de la redención y de nuestra herencia no somos nosotros. El centro es Dios. Todo, absolutamente todo, está diseñado para que su carácter, su gracia, su sabiduría sean reconocidos y celebrados. Y con esto volvemos a la historia del principio. La verdadera herencia de Mateo no fue el viñedo en sí, sino ese momento, ese clic en el que entendió el corazón de su padre. De la misma forma, nuestra herencia espiritual nos lleva a lo mismo. El propósito final es que entendamos y alabemos a nuestro Creador. Y cerramos con esto, con una pregunta que da para pensar. Si la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con todo su gozo, su paz, la transformación que trae, si todo eso es solo el anticipo, apenas el depósito de garantía, ¿se imaginan cómo será la herencia completa cuando se pague el resto?